De regreso, amigos, en Infractal, y como hemos prometido en el introito de este espacio, nos acompaña el día de hoy una persona que nosotros le tenemos mucho respeto, a pesar de que estamos en partidos políticos diferentes. Yo creo mucho en ese trabajo, ¿no?, que hacen como hormiguitas los militantes de los partidos políticos, quienes se forman y quienes sostienen sus organizaciones políticas. Y por eso es una persona que yo he seguido su trayectoria, su trabajo, y que en lo personal me reviste mucho, pero mucho respeto. Estoy hablando de Radamés González, quien es el director de la ONSA, agradecida de que, tanto Randy como yo, de que haya aceptado esta invitación a estar con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Agradecido de lo que dice. Y pienso que gente joven como ustedes me dan a mí la satisfacción, primero, de rejuvenecerme y segundo, poder compartir con ustedes temas tanto políticos como administrativos y poder edificar la población dominicana a través de este espacio. Usted sabe que usted fue para una institución que yo decía, bueno, el que le toque la onza siempre va a estar en el candelero, pero usted en este tiempo ha sorteado ahí situaciones que se han presentado y me gustaría saber cómo ha sido esa adaptación, ese trabajo, porque inclusive hay como una nueva perspectiva, ¿no?, de esa institución en la que usted está. Así es, mira, cuando el presidente de la República me dijo que yo iba para la ONSA, yo a lo interno dije, pero ¿por qué yo para la ONSA? Porque la ONSA es una institución que no salía de un escándalo. De hecho, escándalo bastante feo, la muerte de un profesor y demás. Y entonces, nosotros decíamos esto porque ya yo tenía mucho tiempo en la administración pública, aunque no había administrado fondos, sino como legislador, fui viceministro y demás. Nunca nadie ha escuchado ninguna noticia negativa de mi persona. Entonces, tenía ese contraste. Sin embargo, debo decirte que armamos un equipo y antes de llegar le dijimos la necesidad que teníamos de hacer la cosa de manera correcta, de manera transparente y de manera eficiente. Y el equipo lo ha entendido y solo somos servidores públicos. Y pienso que haciendo la cosa correcta, tú haces primero lo que le interesa al presidente de la República, pero sobre todo lo que necesita la sociedad dominicana, que en un momento como este, donde todo parece que se nos está yendo de la mano, tú lograr que una institución que antes era permanentemente un escándalo, hoy por hoy, gracias a Dios y gracias a ese equipo de trabajo que tenemos, está en la mejor posición en lo que tiene que ver con la administración pública. El parque, bueno, Randy, que vi Sí, que ibas a mira, preguntar algo. Radamés, en el año 2023 se inició un proceso de transformación de la ONSA y convertirla en una empresa pública. Todavía hay personas en el país que no entienden cómo convertir la ONSA en una empresa pública. La ONSA de por sí no era una institución pública. Y otra pregunta ahí mismo, ¿cómo ha impactado eso, ese proceso al servicio de la ONSA desde el año 2023 hasta marzo del 2025? Muy bien, mira, ese tema fue discutido cuando se aprobó la ley 6317 que creó el Intran, la ley de movilidad. Paradójicamente, yo voté por esa ley, jamás me imaginé que después yo iba a tener que aplicarla en la ONSA, porque esa ley daba un mandato de que luego de promulgada, 6 meses después, debió iniciarse el proceso de transformación. Daba la facultad al presidente de la República que emitiera un decreto dándole inicio a ese proceso. Cuando nosotros llegamos, digamos que varios años después, no se había hecho nada. Y nosotros, conocedores de la ley, iniciamos ese proceso. Y no fue hasta el año 2023 que logramos ya la ejecución de la transformación de la institución. La propia ley daba un mandato de que inmediatamente pasaran esos 6 meses
y no se inició el proceso de transformación. En términos jurídicos, la ONSA no existía. ¿Por qué? Porque la propia ley derogó el decreto que creó la ONSA. Digamos que cuando nosotros llegamos, en términos prácticos ahí estaba la ONSA, pero en términos jurídicos no existía. Y por eso nosotros tratamos de hacer eso lo más rápido posible. Sí recuerdo una sola nota que me dijo el presidente, y es: Radamés, que quede claro que es una empresa pública, no privada, sino una empresa pública. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero, en beneficio de los empleados fue la mejor, porque nosotros tuvimos que desvincular a todo el mundo, pagarle sus prestaciones y recontratarlo de nuevo, con otra ventaja, y es que como empresa nos regula el Código de Trabajo. Como institución nos regulaba la Ley de Función Pública. El salario mínimo de la administración pública eran 10,000 pesos. El salario mínimo del Código de Trabajo para una empresa como la ONSA son 25,000, casi 200 pesos. Entonces, eso produjo que todo el que ganaba 10,000 pesos en la ONSA, que era más del 50%, hubo que llevarlo al sueldo de 25,000 y tanto. Y eso provocó también digamos, un aumento general de salario, porque el que ganaba 10,000 pesos, tú no lo puedes poner a que gane igual que el chofer, que ganaba en ese momento 22. Y entonces eso provocó un aumento general de salario. Lo más difícil que pensábamos iba a ser para nosotros era poder dar prestaciones laborales a muchos empleados que tenían mucho tiempo allá. Y déjenme decirle que ahí se gastaron más de 600 millones de pesos y a todo el mundo se le dio sus prestaciones laborales, que era otro problema. Y es otro problema que tienen normalmente las instituciones públicas, que cancelan los empleados y no le dan prestaciones. De hecho, una persona que imagino es amigo tuyo, lo cancelaron en el gobierno. Bueno, cuando los escándalos, él estaba en esa administración, lo cancelaron y él se pasó todo ese tiempo peleando con el administrador para que le pagara las prestaciones. Él le correspondía 1,000,000 y algo de pesos. Inmediatamente yo llegué, él me visitó y pocos días después él cobró su dinero. O sea, en su propio gobierno no se lo pagaron, nosotros lo pagamos porque dentro de las cosas que quisimos hacer es no solo ser transparente, sino ser eficiente. Y eso es parte de esa eficiencia. Radamés, pero en términos prácticos, ¿por qué el legislador entendió que hacer esa transformación de esa institución era más eficaz y más eficiente? O sea, te paso a explicar y ahí entra la segunda pregunta. Lo que pasa es que en la República Dominicana, hasta tanto no saquemos los carros pequeños de las avenidas, no van a terminar los tapones. Y la intención del legislador es que esas rutas no sean sindicalizadas, sino que sean empresas. Por eso, si tú te das cuenta, el corredor de la Núñez de Cáceres, igual que la de Charles de Gaulle, eran sindicatos que se convirtieron en empresas. Y lo mismo va a suceder con la ONSA. La intención de nosotros es, o del legislador en ese momento, es que todo el sistema de transporte masivo sea a través de corredores. ¿Y qué va a suceder de beneficio para la ONSA y para los pasajeros? Nosotros vamos a iniciar en los próximos días 2 corredores en Santiago, integrados con el teleférico. Digamos que si usted se monta en la guagua, usted se puede montar y montarse en el teleférico sin tener que volver a pagar, y viceversa. Ahora, ¿qué facilidad nosotros? Bueno, como un transfer. Nos da a nosotros poder tener corredores independientes, digamos como si fueran extensiones de la propia institución, con manejo independiente en términos prácticos. Digamos que los recursos de ese corredor no se pueden tomar para otra cosa que no sea para ese corredor. Y eso nos va a dar también la garantía de que no tengamos que hacer lo que normalmente se hace. La ONSA nunca había comprado autobuses. Normalmente lo compra el gobierno central y se lo transfiere a la ONSA. Con ese mecanismo nosotros tenemos la posibilidad de acceder a financiamiento
y con lo que genera el propio corredor, entonces poder pagar los autobuses. Ahí, o sea, para nosotros... Es como una especie de capitalización claro, propia. de la empresa pública, pero administrada por el Estado. Correctamente, así es, así es. Don Radamés, está el tema también, y es digamos, un cuestionamiento que siempre se le hacía a la ONSA en torno a que si eran confortables, a que si... ¿Cuál es la flotilla actualmente que hay en existencia de la ONSA y si están pensando ampliar ese parqueo vehicular? Y la segunda pregunta, porque hay corredores, pero tenemos una realidad en la República Dominicana y es un tráfico un tanto caótico, por no decir otra cosa. Y de repente, donde hay una señalización de que de que no se puede parar ahí una persona porque está la ONSA, pues uno ve varios carros parados. Entonces, la vinculación tal vez con el Intran como autoridad que rige el tránsito, ¿cómo va? Muy bien, mira, primero nosotros tenemos una flotilla en condiciones de operar de alrededor de 375 autobuses. Claro, le dije hace un momento que en esta gestión gubernamental no se ha comprado autobuses. Ahora acabamos de hacer una licitación solamente para los corredores de Santiago, los nuevos corredores de Santiago. En lo que tiene que ver con el tránsito, mira, una de las gestiones que yo hice al principio fue tratar de que en los corredores grandes, digamos la John F. Kennedy y la 27, igual que en un tramo de la Independencia, se pudieran de nuevo retomar los carriles exclusivos. Al inicio, bueno, cuando se fundó la DGC, que era ante AMET, los corredores de la ONSA eran exclusivos. Y eso se fue cayendo hasta que se descontinuó. Si tú tomas, por ejemplo, el corredor de la 27 de febrero, que es el más importante, nosotros sacamos autobuses a 5 minutos de frecuencia desde el kilómetro 13 de la autopista Duarte. Pero como no hay carriles exclusivos, cada vez que el autobús llega a un semáforo, pierde un tiempo. Y cuando el autobús quiere venir a llegar a las Fuerzas Armadas, de repente tú te topas con 3 o 4 autobuses todos juntos. Porque como no hay carriles exclusivos, los entaponamientos hacen que se rompa esa frecuencia. Y se está trabajando para por lo menos la 27, en algunos tramos de la 27, hacer carriles exclusivos. Otro tema que nos da el carril exclusivo es, ¿por qué tú no te montas en el autobús? Tú no te montas en el autobús porque tú quieres llegar rápido. Así es. Entonces, en el momento que nosotros podamos tener carriles exclusivos en la que la persona se monte en el autobús y pueda llegar rápido a su destino, hay mucha probabilidad que la gente deje su carrito en su casa y entonces aborde el autobús porque es mucho más económico y mucho más cómodo. Hablábamos un poquito de los corredores exclusivos. Entonces, ahí surge un interrogante. Tal vez intercambios de buenas prácticas con otros países desarrollados o de la región que tienen muy buenas, digamos, muy buen manejo, ¿no? del tiempo y las frecuencias y los carriles exclusivos de los transportes masivos y cómo afecta, o mejor dicho, o por decirlo de otra forma, cómo aliviana el tránsito y descongestiona también las grandes ciudades. Mira, definitivamente el referente del área es Colombia, aunque ya también Chile ha ido avanzando mucho. Fundamentalmente esos dos. Mira que hay algo que lamentablemente no se ha hecho. El tema de los carriles exclusivos y hacer los corredores con empresa significaba, la propia ley lo establece, la chatarrización de los vehículos pequeños. Y si tú tomas la Winston Churchill, es cierto que ya no hay carro pequeño, pero no se sabe dónde están esos carros. Cuando se viene vendieron. a ver, están tamponando en otro lugar. Y la intención era que esos carros se tomaran y se sacaran de circulación. Entonces, nosotros aspiramos a que eso se pueda implementar más adelante. Porque, vuelvo a repetir, la Churchill o la Núñez de Cáceres, es cierto que el nivel de entaponamiento
disminuyó, inmediatamente se hicieron los corredores. Pero si tú no le brindas la posibilidad de que el pasajero utilice carriles exclusivos, entonces tú, en vez de dejar tu vehículo en tu casa o en una parada, tú te vas a ir en tu vehículo. Y eso es lo que provoca los entaponamientos que estamos viendo en el día de hoy. Así es, y además la gente quiere confort, quiere llegar peinado, los carritos públicos, vamos a decir la verdad, uno pasaba mucho trabajo en esos carritos públicos. Sí, pero en la guagua no se pasa tanto trabajo. Pero además, tenemos que acostumbrarnos a hacer, digamos, a compararnos con países desarrollados, donde la gente, no importa que tenga un Mercedes-Benz en su casa, lo deja y se va en la guagua. Entonces, El dominicano es orgulloso, es privón, sí. privón es el término. El dominicano es privón. Los latinoamericanos, acuérdate en el versainograma Santo Domingo, que Pablo Neruda decía que los latinoamericanos en sentido general andábamos con mucha facha y poco dinero. Con mucha facha y poco dinero. Hay algunos países del sur de América y el propio México que la gente se monta en su metro sin ningún tipo de inconveniente y en el sistema de transporte masivo en sentido general, pero aquí se complica bastante. Y déjame decirte, en México el tránsito también es un caos. En Ciudad de México eso es terrible. Pero bueno, mire, en Santiago el presidente ha hecho grandes inversiones. Él es santiaguero. Sí, yo soy santiaguero. Tiene que gritar por Santiago. Definitivamente. Se viene construyendo el monorriel, que ya está en una etapa avanzada, pero ya se inauguró una primera etapa del teleférico. Sin embargo, han llovido las críticas a ese teleférico y algunos la han denominado un elefante blanco porque no está transportando las personas para las que se diseñó. Entonces, ¿cómo entra la ONSA en ese sistema de transporte masivo que diseñó el gobierno central y que incluye tanto al monorriel como al teleférico? Te tengo muy buena noticia a ti como santiaguero y a todos los santiagueros que ven este programa. En los próximos días nosotros vamos a estar inaugurando 2 corredores que debieron hacerse al mismo tiempo que el teleférico. ¿Por qué el teleférico no está montando mucha gente? Porque los puntos donde están las paradas quedan distantes de donde la gente va. Y ahora esos 2 corredores son rutas alimentadoras con el sistema integrado de transporte. ¿Qué es el sistema integrado? Que usted va a poder tomar en cualquier punto de esa ruta de esa guagua, usted aborda la guagua, se desmonta de la guagua en uno de los puntos del teleférico, aborda el teleférico y no tiene que volver a pagar. Y viceversa. Entonces, eso va a provocar que el teleférico monte la cantidad de gente que debe montar. Yo pienso que a finales del próximo mes estaríamos inaugurando esos corredores, porque ya tenemos los autobuses, se están preparando porque además de eso, en esos autobuses no se va a manejar dinero en efectivo, sino que será con tarjeta de crédito, con dinero plástico, que permita que nosotros podamos tener ese intercambio con el teleférico y con el monorriel en el momento que llegue. Es decir, ahí que... tenemos primicia. Sí, una primicia. Es decir, y ahí preguntarle de cara al futuro, ¿podrá ser una realidad en la República Dominicana el descongestionamiento de las calles, que no nos tengamos que volver locos con los tapones? Tenemos que apostar a eso, aunque lo cierto es que no es tan fácil. Porque, ustedes lo decían ahorita, nosotros tenemos un gran problema y es que nosotros, antes de casarnos, antes de tener 2 habitaciones para vivir, pensamos en comprar un carro. Y como somos pareja, no solo pensamos en uno. Pensamos en 2. Pensamos en 2. Y lo más difícil, yo que camino por barrio, es la situación de los barrios, donde las casas no tienen marquesina. Ay, sí. Y hay días, yo vivo cerca del ensanche Altagracia, digamos que mi barrio de origen, que es mejor
tú irte a pie al ensanche Altagracia y no irte en un vehículo. Porque como los domingos la gente no está trabajando, todas las calles están llenas, absolutamente llenas de vehículos. Es algo que hay que trabajar y que se está trabajando, sobre todo en las vías de alto tránsito. A mí me consta una serie de medidas que ha ido tomando el Intran junto con la DGC y otras que se van a estar tomando fruto de un seminario que hizo de común acuerdo el Intran, el periódico El Listín Diario y otros medios, donde se hizo un ejercicio de ver las medidas, y varias universidades, ver las medidas a corto, mediano y largo plazo que hay que tomar para poder resolver el problema de los entaponamientos. Sí, el descongestionamiento vehicular. También hay sectores de la sociedad, de la sociedad empresarial, digamos, que se dedica al sector transporte, porque entiende que el parque vehicular hay que irlo también renovando, porque aquí hay carros de los años 80 circulando, que también son muy peligrosos, no por el tema del entaponamiento, sino porque son carros que están propensos a incendiarse, el tema de la inspección vehicular, que es un tema que hay que retomar también en la República Dominicana. Pero mire... Fíjate una cosa, aquí se compran, bueno, aquí yo no creo que hay un país del área que venda más vehículos que este. O sea, aquí todos los años, todos los bancos hacen una feria, es una cantidad enorme de vehículos, pero tú no ves uno que lo sacan. Así es. O sea, todos los nuevos llegan y se agregan porque los viejos no los saca nadie de circulación. Mire, usted es político. Ya yo lo voy a sacar un poquito de la onza porque usted es político. Así es. Entonces, hay algunas cosas que se están dando dentro del partido de gobierno y me gustaría que pueda compartir con nosotros y por supuesto con la audiencia cuál es su parecer. Varios candidatos aspirando a lo interno del PRM. ¿Qué usted piensa de esas aspiraciones y si usted está con alguno? Mira, eso es bueno. Yo pienso que solo hubo un error, yo no tengo miedo en decirlo. Yo pienso que el presidente no debió provocar una reunión al otro día de las elecciones con lo presidenciable, pero bueno, ya se hizo. Y creo que evidentemente la cantidad de precandidatos que han salido no serán las que terminen. Eso por el camino se irán quedando algunos. Y al final lo más importante es que nosotros podamos hacer un proceso transparente, que gane el que tiene que ganar o la que tiene que ganar y nosotros finalmente sumarnos al candidato que coge el partido. Por el momento yo no tengo, digamos, inclinación, sí, pero siento que todavía debo concentrarme un poco más en la función que estoy ejerciendo, porque el candidato o la candidata que sea, su mejor hoja de servicio será la buena forma de cómo nosotros podamos terminar este gobierno. Digamos que el candidato puede ser el mejor, pero lo que más él debe exhibir es la hoja de gobierno del presidente de la República. ¿Y qué le parecen, y discúlpame Randy, qué le parecen las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que hace unos días estableció que su sueño es subir las escalinatas del Palacio Nacional como presidenta de la República? Con Martin Luther King. Tengo un sueño. Déjame decir que hasta a mí me gustaría soñar así. Pero bueno, ¿qué es importante de la salida de la vicepresidenta? El tema de ustedes, las mujeres. O sea, se está dando la oportunidad en el PRM de tener dos muy buenas precandidatas. Y déjame decirle que cualquiera pudiera ser la candidata. Son dos estrellas, definitivamente. Eso es así. Son dos estrellas. Él se siente muy bien porque... Santiaguera. Mire, déjeme decirle que él se siente muy bien porque son santiagueras, pero además porque él es del PRM. Entonces, como buen PRMista... Me caen bien. A mí todos los precandidatos me caen bien. Yo, al igual que usted, tengo inclinación, no por una mujer, pero bueno. Yo tengo mi inclinación por las mujeres. No se malinterprete. No se malinterprete. No se malinterprete. Ese muchachito está casado. Un saludo a su esposa. Pero bueno, antes del 27 viene el 26.
es un proceso interno del Partido Revolucionario Moderno donde se renovarán sus autoridades. ¿Qué piensa usted del rumor que anda corriendo y que parece que más que un rumor, que el presidente de la República será el nuevo presidente del Partido Revolucionario Moderno? En el caso de la Secretaría General, si usted apoya a alguien, tiene alguna aspiración en ese sentido, y cómo usted entiende que será el proceso en sentido general. Mira, definitivamente el presidente de la República deberá asumir la presidencia del partido. Es un tema hasta de respeto. O sea, tú no puedes salir del presidente de la República que ha hecho una gestión brillante y entonces mandarlo para su casa. Él tendrá que asumir la presidencia del partido. En cuanto a la Secretaría General, todavía nadie me ha abordado para el tema. No conozco a ciencia cierta quiénes serán los candidatos o candidatas. El partido de su fundación. Pero yo le puedo mencionar algunos que tienen. Dale, a ver, dale. Ahí está Jean Luis Rodríguez. Muy bueno, muy bueno. Gloria Reyes. Buena. Me dicen que Salazar y que está en eso también. Ángel Rafael. Rafael Salazar. Sí. No había escuchado. Alguien me dijo que Pacheco podía meterse en eso. Y que Kelvin está en eso también. Bueno, pero Kelvin dirige un proyecto. Esta conversación está interesante. Mira qué sucede. Yo soy de lo que creo. Aquí se han dado varias primicias hoy. Que quienes van a dirigir el partido deben estar aislados de los candidatos, de los precandidatos. Porque eso es lo que te va a dar respeto, que al momento de organizar el proceso se haga de manera correcta y transparente. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que se debe elegir a alguien que no es que sea imparcial, porque nadie es imparcial, pero que no esté al frente de algún proyecto político presidencial de cara al 2027. Si me permiten, en la conversación entre PRBistas, pero por experiencia, ¿verdad? Ya vivida en la organización política de la que vengo, es más sano, porque cuando tú tienes autoridades partidarias que están en el gobierno, descuidan el partido porque están en el gobierno. Entonces, tener personas concentradas en el partido y personas concentradas en el gobierno, desde mi punto de vista y por experiencia, ¿verdad?, es una opción más adecuada para las organizaciones políticas y para que puedan mantener una vida interna acorde a lo que debe ser la vida partidaria. Una humilde opinión, ¿verdad? Yo no desde ahora que estoy diciendo que el presidente de la República debe ser el presidente del partido, y lo digo hasta por beneficio para él. Luis es un hombre que trabaja 18 horas. Yo no entiendo. O sea, tú le escribes al presidente de la República y de repente te devuelve a las 2 de la mañana. Increíble. Entonces, imagínate un presidente así, que tiene 8 años, va a tener 8 años. Y cuando salga de ser presidente de la República, ¿qué va a hacer? Él tiene que dedicarle parte de ese tiempo a la dirección del partido, a consolidar el partido, a unificar el partido de tal manera que el candidato o candidata que salga electo en un proceso interno sea el próximo presidente de la República. Bueno, Radamés me ha dado algunas declaraciones interesantes aquí. Vamos a ir a una pausa comercial. En breve continuamos ahora con la parte favorita suya. Definitivamente. Vamos a una pausa.